Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Micrófono Abierto. Una jornada trágica, desde luego, la de hoy. Ya son 134 los muertos confirmados y más de 200 los muertos. Son cifras, las que sabemos hasta el momento. Esperemos que no aumenten por los atentados sufridos en Bruselas esta misma mañana. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, no se encuentra ningún español entre las víctimas mortales y que había 2 españoles heridos. Y algunos europarlamentarios han permanecido todo el día encerrados en las instalaciones del Ejecutivo Comunitario por cuestiones de seguridad. Las dirigentes aragoneses, Inés Ayala y Verónica Lope, califican de dramático y sobrecogedor lo ocurrido a pocos metros de la sede del Gobierno europeo. El primer ministro belga subrayaba en una comparecencia que este es un momento negro para el país y pedía mantener la calma a los ciudadanos. David Cameron ha sido el primer jefe de gobierno en condenar la barbarie y en ofrecer ayuda a las autoridades belgas. A continuación, François Hollande anunciaba una reunión de emergencia con el primer ministro galo, Manuel Valls, y el titular de Interior. Recordemos que los atentados se producen 3 días después de haber detenido al principal sospechoso del ataque perpetrado en París el 13 de noviembre. Federica Mogherini, la alta representante europea, rompía a llorar durante una rueda de prensa desde Jordania, donde está de visita oficial, y apelaba a la unidad de todos los europeos. Los aeropuertos funcionan con normalidad, pero han extremado los protocolos de seguridad, como es lógico, y según AENA se han cancelado 36 vuelos previstos de España a Bruselas. Todas las instituciones de nuestro país se han sumado a una enérgica repulsa a los asesinatos padecidos. Rajoy ha sido el único de los principales líderes nacionales en no suspender su agenda prevista para la jornada de hoy. El presidente ha participado en un acto de partido en Huelva. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Alberto Garzón, entre otros dirigentes, han mostrado signos de apoyo y solidaridad con el pueblo belga a través de las redes sociales, y el Partido Socialista informaba de que Sánchez y Rajoy habían conversado esta misma mañana a través del teléfono. La Casa Real también se ha sumado a las condolencias, así como los sindicatos y distintas organizaciones sociales. El Gobierno de Aragón y los ayuntamientos de las 3 capitales aragonesas también han querido unirse a los actos de duelo previstos entre hoy y mañana. Y el Ministerio del Interior esta tarde ha convocado y ya se ha celebrado la Comisión de Seguridad para estudiar si se elevaba el nivel de alerta antiterrorista en nuestro país, y a posteriori Fernández Díaz se ha reunido con la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista. Bien, esto es todo lo que conocemos hasta ahora, todos los datos que hemos recabado a lo largo del día, se los contamos aquí en Micrófono Abierto, y ahora ya comenzamos con nuestro análisis, con la tertulia. Hoy nos acompañan Álvaro Lombardo y Sergio Rupérez, y tenemos a Mohamed, que ya estuvo la semana pasada. Él es ciudadano sirio y quiere contarnos un poquito cómo está viviendo una jornada tan trágica como la de hoy, cómo la vive la comunidad islámica, y dejar muy claro, por si todavía cabe algunas dudas, que ellos no tienen nada que ver con los atentados, no tienen nada que ver con, con el autodenominado Estado Islámico, que se autodenominan ellos de esta manera, y la prensa cometemos el error de llamarles de esta forma, que a ellos tanto les gusta, ¿verdad? Pues claro que no. Primero nuestras condolencias hacia el pueblo belga o a cualquier pueblo que está sufriendo atentados de diferentes maneras, que el pueblo sirio está ya casi 5 años viviendo esta agonía de todo tipo de terrorismo. Podemos contar muchos. El pueblo belga es un amigo como cualquier pueblo europeo, que nosotros los sirios queremos a Europa como si fuera cualquier sirio y como hermanos. Y por eso nosotros vemos que la gente que sale de Siria directamente quiere ir a Europa. Eso no para atentar ahí, para nada, es para convivir, porque saben
donde están los derechos humanos, los derechos de un ciudadano que puede vivir en paz y en alegría y buscar un trabajo digno y vivir en paz con este pueblo tan educado y tan que quiere la vida y quiere a los demás. Entonces, este atentado no nos podemos nosotros como sirios ni darnos disculpas a nadie, ni siquiera pensamos culpables de ninguna manera. Sí que condenamos totalmente y fuertemente a este acto barbarie y vamos a seguir siempre condenando estos hechos. Nosotros estamos viviendo ya, como hablamos, de hace 5 años, que hemos visto muchos atentados en Siria, incluso en países vecinos como el Líbano, incluso Turquía, que puede ser diferentes grupos o personas que pertenecen a grupos terroristas, pero me da igual, al final es terrorismo. Y nosotros a todo eso lo condenamos. Bien, quería, bueno, lo decía antes de comenzar el programa, me lo comentaba Mohammad, que quería hablar sobre el Corán, ¿verdad? Citar algunas partes y decir claramente que estas personas que dicen que matan en nombre de Dios, bueno, que es absolutamente mentira, que el Corán no habla de matar. Exactamente, y además he traído el Corán para que nuestros amigos, que no lo vaya a leer yo, que lo lean ellos en caso, si no es ahora, un poco más tarde, no sé, lo miramos, pero el Corán no solamente condena cualquier acto barbarie, el Corán te recomienda hacer vivir a las personas, porque cuando haces vivir a una persona como si haces vivir al mundo entero, no solamente a esta persona, al mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender de que el Islam mata? Es que es imposible, no se puede matar. Y la primera frase en el Corán es el nombre de Dios clemente, misericordioso. Entonces, estamos hablando de misericordia, no es para matar. Entonces, nosotros entendemos el Islam es una religión de paz. Es lo que están haciendo, no sé de dónde han venido y por qué le están relacionando el tema de la religión islámica con el tema, o la religión musulmana con el tema de ellos o de sus actos, ¿no? Yo quería también enseñar algunos barbaries que se han hecho a lo largo de los 5 años de la Revolución Siria. No sé si puede llegar aquí la cámara. Aquí vemos un acto terrorista del ministro libanés, en el año 2012. Estaba totalmente de acuerdo con el régimen sirio y el responsable de la seguridad nacional siria han hecho entre ellos un pacto para hacer un atentado. Lo estamos viendo, lo pueden ver los espectadores. Esto es una noticia europea, no es mía. Es que esto lo he traído yo del internet y lo he buscado y lo he visto. Entonces, este señor quiso hacer un atentado en el Líbano a varias etnias para estallar la guerra civil en el Líbano, como ha pasado en los años 70. Esto es lo que ha hecho el régimen sirio con un ministro libanés. Entonces, el terrorismo está en los dictadores. Los dictadores le están aumentando, le están sembrando el terror en todos los países del Medio Oriente. Y luego, quería también seguir dando imágenes de terror. Eso también se llama terrorismo. Esta gente han salido a la calle pacíficamente, y mira lo que ha pasado con ellos. Esa es una. Esa es otra imagen de lo mismo. No solamente hombres, mujeres, le daba igual que el caso hacer terror a la gente. Incluso el régimen sirio ha hecho un atentado contra el presidente del Líbano, al-Hariri. Esto es los años, hace unos 15 años más o menos, y aún dicen que no se saben quién es. Sí sabemos quién es el régimen sirio. El régimen sirio alimenta al terrorismo. ISIS, nosotros sospechamos de ello. ISIS no es una casualidad. ISIS empezó después del 2012, cuando no lo salió bien el tema del Líbano. Y luego empezó ya a extender de pronto incluso. ¿Cómo salió ISIS? El mundo tiene que saber cómo ha salido ISIS. ISIS empezó en Irak. Y cuando querían extender a Siria, le han dejado a más de 900 personas, salieron del famoso cárcel Abu Ghraib y salieron ahí
y le dejaban que hagan lo que querían, y luego, después de esto, en Mosul, lo que pasó, le han dado todas las armas que querían, incluso miles de millones de dólares, que el ejército iraquí se dejó todas las armas y se ha vuelto hacia atrás, hacia Bagdad. Y no sabemos nadie, 50.000 efectivos del ejército de Irak que salió hacia Irak sin saber cómo. ISIS, ¿quién es ISIS? Por favor, que nos digan quién es ISIS. ¿Por qué le han dejado salir de la cárcel? Y luego ha empezado a extender hacia Siria. Nosotros empezamos a decir, pero ¿cómo pueden llegar a Siria con tantos coches descapotables que en una planada no hay ni montañas, no hay nada, no hay bosques, que pueden llegar a Siria sin ni siquiera nadie ha movido una bala contra ellos? Y después, desde Arraqqa, donde ellos han declarado su capital del Estado Islámico, que llaman ellos, han llegado hasta Palmira. De Raqqa a Palmira son 700 kilómetros. Otra planada que se puede cogerlos, cazarlos como pájaros, y nadie le ha hecho nada. Y nuestros gente del Ejército Libre Sirio le había llamado a los responsables de Estados Unidos para que ataquen a estos, han dicho no, que hay unos niños en un coche de ellos. Había centenares de coches descapotables con todas las armas del mundo para llegar hasta Palmira, y aún así decían por un coche que tenía niños. Pero nosotros sabemos, no les importaba nada de los niños. Siempre atacaban y bombardeaban y mataban niños. ¿Por qué esta vez tenían que mirar? ISIS, una fabricación. ISIS hay que acabar con ella. ¿Quién va a acabar con ella? El pueblo sirio, se le dejan de verdad la libertad y acabamos con este régimen tan asesino, es de Bashar al-Assad. Bien. Ya para concluir el testimonio de Mohammad, porque tenemos muchos contenidos hoy, como se podrán imaginar nuestros espectadores, ¿qué puede hacer de verdad Europa para acabar con el sufrimiento en Siria, para acabar con las consecuencias que está teniendo? Hoy lo hemos visto en Bruselas. ¿Qué hay que hacer realmente? Ser amiga de los pueblos antes de ser amiga de los dictadores. Eso como mínimo. Primero nosotros lo que reclamamos los pueblos en esta zona, sobre todo en el Medio Oriente, ser amiga del pueblo. Porque los dictadores les importa nada para seguir adelante en su régimen y en sus gobiernos. Entonces, si los regímenes acaban con estos dictadores, aseguramos al 100%, porque la democracia, la libertad y los derechos, el mismo pueblo acabará con esos grupos, porque son creados a favor de los asesinos importantes, son los dictadores. ¿Qué puedo añadir más? Pues ISIS, como está atacando de vez en cuando al pueblo europeo, pero tenemos que dar cuenta lo que más mata al pueblo musulmán, antes de ningún pueblo, al pueblo musulmán, al pueblo sirio. Han matado miles de personas simplemente porque no van con lo que ellos piensan. O porque, es que a veces yo dudo mucho, esta gente ni siquiera tiene un idealismo, lo único que quieren hacer un daño, hacer que la gente vean que ellos están allí, que se desvía la vista de una cosa que la gente lo pide a una historia de actos barbarias y de terrorismo. Entonces, si nosotros de verdad apoyamos a la gente, que la gente volverá a Siria, la gente volverá a combatir con esta gente y acabaremos con ellos. Y aparte yo preguntaría una cosa. Ha habido varias propuestas de países como coalición internacional musulmana para acabar con ISIS, pero no la han dejado por motivos, no lo sé, decían que no están capaces de hacerlo. En fin. Muchas gracias, Mohammad, por habernos contado ese testimonio sobre cómo vive un sirio, en fin, el terrorismo del ISIS. Muchas gracias. De nada. Encantado. Bien. Y ahora continuamos, antes de empezar con nuestra tertulia habitual, hoy dedicada únicamente a los atentados sufridos en Bruselas. Vamos con una entrevista al exdelegado del Gobierno de Aragón, Javier Fernández. Bueno, buenas noches. En este programa especial de Micrófono Abierto dedicado a los atentados que han sacudido hoy a Bruselas, tenemos al periodista de Radio Zaragoza,
Pepe Las Marías, buenas noches. Hola Samuel, buenas noches. Bueno, imagino que conmocionado como estamos todos por la tragedia que ha ocurrido hoy en el corazón de Europa, ¿verdad? Sí, sin duda, impactado como periodista y por supuesto como persona, como ciudadano con lo que ha ocurrido, porque no te acostumbras a estas situaciones, nos golpean de una forma cíclica y casi temporal, por desgracia, pero cuando ves pues cada 30 y tantos muertos y cerca de 170 heridos, bueno, pues se muestra la fragilidad, ¿no? Que tenemos en esta sociedad ante, bueno, pues ante la banda de desalmados, de enloquecidos, de gente inconsciente que pone la religión mal utilizada por delante de todo para cometer crímenes como este. Bueno, citaba que trabajabas en Radio Zaragoza, sin duda un medio con gran solera como la cadena SER. Es verdad que todos los medios, y no podemos ahí pues bueno excluir tampoco a la SER, pero todos los medios cometen errores, pero es cierto que no solo por ser la SER, sino que la radio pues muchas veces, pese a esos errores, suele ser más seria, más rigurosa, quizá menos sensacionalista que bueno que alguna prensa y algunas cadenas de televisión que no todas, desde luego. ¿Crees que este tipo de tragedias se tratan en algunos medios con suficiente delicadeza? Es complicado definirlo. Yo soy, Samuel, lo sabes, muy militante de la radio, de la mía en particular y de la radio en general, y la inmediatez en estas situaciones es fundamental, y el hecho de no tener imágenes nos evita caer en el sensacionalismo que a veces pueden caer las televisiones. Pero insisto, la gestión de unos momentos como estos suelen ser muy complejas si no tienes la cabeza muy bien amueblada, si no tienes un código deontológico muy claro en tu esquema de trabajo, porque yo cuando, en fin, como los periodistas somos un poco frikis, yo cuando he llegado a casa a las 3 de la tarde me he puesto a ver grabados algunos de los informativos de las cadenas nacionales de televisión, y es muy complicado a veces sustraerse al uso de algunas imágenes. Quiero decir, yo estoy convencido de que buena parte de los profesionales de la comunicación, de cámaras, de periodistas que estaban en Bruselas, intentan no grabar aquellas imágenes que son perfectamente evitables, que solo añaden, bueno, pues morbo, muy poco respeto por las víctimas en ese momento a las que se puede estar grabando, y creo que son situaciones, insisto, minoritarias, mínimas las que se producen en esa situación. El problema es que al final, claro, cualquier persona, cualquier ciudadano con su teléfono móvil graba una imagen que es impactante, y muchos medios luego no se resisten al uso de esas imágenes, con lo cual es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Por un lado, tú intentas no usar esas imágenes, pero al final cuando tienes ese material, muchos medios, pues insisto, por la competencia, por el hecho de haber quitado la imagen más espectacular, no evitan utilizar algunas imágenes que desde mi punto de vista son perfectamente evitables, porque no aportan nada al relato informativo de lo que se está contando, y en muchas ocasiones se vulnera un poco la intimidad de personas fallecidas o de personas heridas. Claro, además, más que a los periodistas, quizá esa responsabilidad, ese sensacionalismo que parece que está ahora tan de moda desde hace unos años, es más atribuible, pues bueno, a las empresas, a algunos grupos mediáticos que muchas veces no están dirigidos, pues ni siquiera por periodistas, sino por grandes magnates que, bueno, que lo único que buscan ahí es hacer caja y el negocio, que evidentemente todos es muy legítimo y es lógico, los periodistas también, todos, pues hombre, es normal que busquen ganar dinero, porque nadie va a trabajar de manera gratuita, eso está claro, pero es verdad que la profesión periodística y en muchos casos quizá haya, bueno, valores que en estos grupos mediáticos controlados por determinados empresarios se han perdido en el camino, ¿verdad? Sí, es un debate muy interesante que planteas, y que sí va más allá del atentado en sí. Es verdad que los periodistas, por desgracia, creo que pierden peso en las redacciones de prensa, de radio, de televisión, porque muchas veces ya no son periodistas los que están al frente de esas empresas de comunicación, sino, como decías, es capital, e incluso son gestores los que dirigen esos medios, y muchas veces no tienen en cuenta el contenido, la información, sino que miran mucho más
los números y el balance de resultados. Pero fíjate, Samuel, yo con esto del atentado me gustaría pensar que nadie da una imagen de más buscando más audiencia para hacer más caja por los anunciantes, porque también espero que los anunciantes tengan un poco de cabeza y si se anuncian en una televisión, si ven que hacen determinado uso en un día como hoy, en fin, piensen que igual no es el mejor soporte para dar a conocer su producto, ¿no? Y de todas formas, con lo del atentado también quería hacer otra reflexión, y siempre pasa, en las primeras horas de un suceso como este, a veces da la sensación de que falta profundidad en el tratamiento de la información. Es muy complicado porque las primeras horas es verdad que falta información, pero muchas veces parece que están obligados los medios, sobre todo las televisiones, a hacer programas especiales de varias horas, pero hay muchos momentos en los que no se está aportando información, es decir, no se para de repetir las imágenes una y otra vez de los primeros instantes de la tragedia y testimonios de gente que estuviera cerca o no del lugar de los hechos, pues cuenta en ese momento lo que estaba haciendo, que creo que a veces aporta poco al relato de la historia, ¿no? Y yo ahí quiero defender el trabajo de los equipos de producción, de la radio, de la televisión, que son fundamentales, ¿no? Tener lo que decimos los periodistas, esa buena agenda de teléfonos para en días como hoy, pues contar con especialistas en Estado Islámico, en terrorismo, con contactos en las fuerzas de seguridad del Estado, que te puedan aportar información en un día como hoy, más allá, insisto, de esas imágenes repetidas o de esos testimonios que muchas veces no aportan nada, y lo que hacen es, bueno, por dar continuidad a un programa de varias horas. El acontecimiento lo merece, pero insisto, hay momentos valle en esos programas que no están añadiendo nada más nuevo a la historia que está pasando. Bien, ha habido un problema con la entrevista al exdelegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández. Intentaremos recuperarla de alguna manera, si no, a través de nuestra web la podrán escuchar. Hemos escuchado al periodista de Radio Zaragoza, Pepe Las Marías. Tenemos a Sergio Rupérez y Álvaro Lombardo, Eduardo García, Pablo Moliné en nuestra mesa de análisis. Bien, lo primero, antes de comenzar con el debate, creo que procede, ¿no?, que demos un aplauso por el atentado ocurrido, ya que un minuto de silencio en televisión parece que se hace muy, muy largo. Vamos a dar un aplauso y comenzamos. En memoria de las víctimas. Bien, ¿creéis que el ataque sufrido hoy en Bruselas es un atentado a nuestra cultura, un atentado a Europa? En primer lugar, creo que es evidente destacar y resaltar que tenemos que mostrar primero la solidaridad y que es el momento de la cooperación intergubernamental y de la fraternidad entre los pueblos más que nunca porque desde luego la barbarie que han sufrido hoy el pueblo belga se sufre en otras partes del mundo, por desgracia, lo cual evidentemente no quita que haya que guardar el respeto y el homenaje que se merecen las víctimas y todo el pueblo belga en general. Creo que cualquier atentado, cualquier forma de expresión que reivindique la violencia y el asesinato va en contra de la cultura y de lo que en teoría defiende los valores europeos, y por tanto, sí, yo respondería a tu pregunta que sí, que es un atentado en parte contra la cultura y los valores europeos. Bueno, lo primero, sin duda, condenar los terribles atentados, porque además han sido varios, no ha sido únicamente uno. Como en este tipo de situaciones, siempre lo primero es condenarlo. Y, por supuesto, comentar que no hay muertos de primera ni muertos de segunda. Todos los muertos son muertos, o sea, que nos tienen que dar igual pena, ¿no? O sea, con esto que quiero decir que es verdad que mediáticamente en general siempre, también es normal, somos la cultura occidental, se suele visibilizar los fallecidos, ¿no?, que ocurren en Europa, pero yo creo que
por ser justos, tenemos que visibilizar también toda la cantidad de fallecidos por unos atentados similares que está habiendo en el resto del mundo, especialmente Oriente Medio, etc. Luego, por responder a tu pregunta muy rápido, sin duda, claro que afecta, y de hecho es que yo creo que no existen ya los valores europeos. Si realmente tenemos una concepción, no sé, un concepto, ¿no?, de lo que podrían ser los valores europeos, que desde mi punto de vista son un poco los de la Revolución Francesa, ¿no?, lo que viene de allí, lo que viene de la Ilustración, lo que viene un poco de Francia, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pues hombre, yo creo que eso existe sin duda, porque el proyecto de la Unión Europea no deja de ser un poco, ¿no?, una extensión de eso, pero sin duda se está de alguna manera rompiendo, se está degradando, y yo creo que somos los europeos, y no solo los europeos, sino también un poco, tenemos que ser todos aquí, también fuera hay que hacer un esfuerzo, los que de alguna manera defendamos esto, porque los demás países de alguna manera son también referencia, ¿no?, de esta cultura de derechos y de libertades que de alguna manera emana de Europa, pero que se ha establecido en países alrededor del mundo. Por tanto, yo creo que es una tarea de todos, ¿no?, el defender esto, que yo creo que sin duda está en peligro. Sí, bueno, en primer lugar, al igual que mis compañeros, condenar enérgicamente este atentado y otro cualquiera que se lleve a cabo en cualquier parte del mundo por actos terroristas. Hay que decir que por qué nos atacan o por qué hemos sufrido ese ataque, porque creo que viene Europa débil, creo que viene una Europa que no es capaz de reaccionar ante los problemas globales, que sienten que pueden vencernos, y sobre todo porque no les gusta nuestra libertad, porque ellos no la tienen y por lo tanto tienen que atacar. ¿Y dónde la han hecho? Hoy, en el corazón de Europa. Hay que seguir colaborando, lo decía esto al principio, entre todos los estados, todos los pueblos, por así decirlo, porque es una lucha que nos incumbe a todos. Bueno, en primer lugar, como apuntaban mis compañeros, condenamos rotundamente los ataques sufridos en Bruselas y queríamos resaltar que todo nuestro apoyo está con los familiares de las víctimas y los heridos. Más de 200 heridos es algo brutal, sabiendo que estamos en Europa, y son unos atentados que, como creo, lo único que pretenden es intentar derrumbar los valores que han caracterizado a nuestra democracia y los valores de la Unión Europea, la libertad de expresión, la igualdad, y algo que es rotundamente condenable, el derecho a la vida. No se puede privar de la vida a una persona por una ideología, es algo, y encima mezclando la religión, es algo que una manipulación así no se puede permitir. Otra cosa que quería destacar, mientras en una parte de Oriente Medio se abre paso, como vemos cada día, la democracia, otras personas intentan, con la victoria del horror, desarticular toda capacidad de avance que intentamos, y es algo que la Unión Europea, y bueno, no es un ataque a la Unión Europea en sí, es un ataque a nivel internacional. Por eso no creo, ni desde aquí, no solo desde aquí, tenemos que ser conscientes de que esto nos influye a todos, Estados Unidos, todos los países, no solo la Unión Europea, y todos tenemos que ser conscientes de la situación que afrontamos. A mí simplemente me gustaría puntualizar, antes hemos hablado un poco todos en general y también el presentador de los valores europeos. Claro, yo me pregunto, y mucha gente se lo pregunta a los medios también, ¿qué son los valores europeos? Yo creo que es una cosa muy simple. O sea, antes he comentado un poco el tema de la Ilustración, la Revolución Francesa, pero llevado a la actualidad, ¿no? Rápidamente comentaré que un director de cine francés comentaba cuando los atentados de la Sala Bataclan en París, comentaba que es que para ellos, para los parisinos, para los franceses y en general para los europeos, realmente los valores occidentales era una cosa tan simple como tomarte algo con tus amigos. O sea, salir, no sé, digamos que placeres que nosotros vemos cotidianos, que ellos consideran que es algo que no se puede hacer, que no se debe hacer. O sea, las mujeres tienen que estar absolutamente tapadas, no tienen que tener derecho alguno, una cosa tan simple, no sé, como mantener relaciones. O sea, son cosas que ellos consideran absolutamente condenables y que creo que debemos defender día a día, porque son cosas que tenemos, son cosas, digamos que de nuestra rutina, ¿no? que a veces nos olvidamos de que hay que defenderlas porque es que no estarán para siempre. Es un poco como lo de la democracia, ¿no? O sea, todo esto lo disfrutamos gracias a la democracia, gracias a las libertades. Por tanto, yo creo que tendríamos que salir un poco de este estado, que yo creo que ya es un poco crónico, ¿no? de aburguesamiento permanente, ¿no? En el que creemos todo el rato que todo lo que disfrutamos va a ser para siempre, y no va a ser para siempre. Yo creo que la gente lo tiene que saber.
¿Estaba preparada Bélgica para un suceso de estas características? Es verdad que ya llevaba mucho tiempo detrás de algunas personas, sabían que iban a sufrir un atentado, pero pese a todo les ha pillado muy de sorpresa. Recordemos que es el primer atentado que sufre Bélgica. Indudablemente. A ver, hay que estar con las víctimas, hay que darle todo el apoyo, pero también hay que saber criticar positivamente para que esto no se vuelva a repetir. Bélgica no ha estado preparada. No puede ser que un país en el máximo estado de alerta, donde se sabía que era un objetivo prioritario para terroristas, suceda esto. Algo se está haciendo mal a nivel, no solo Bélgica, sino a nivel europeo. Y el problema está en que es difícil coordinar que haya solo una frontera, luego cada estado miembro tenga su propia policía y su propio cuerpo de inteligencia. La única manera de hacerle frente al terrorismo en Europa es que tengamos una policía y un servicio de inteligencia común para todos los países de la Unión Europea. Tenemos que tener nuestro FBI y tenemos que tener nuestra CIA para poder combatir el terrorismo dentro del territorio europeo. Si no, no se puede. O sea, no hay forma de coordinación que cada país tenga su policía, por mucho comunicación que haya, se pierde información. Por lo tanto, la solución, en primer lugar, crear un cuerpo de seguridad europea que nos proteja de esos ataques. Bueno, yo sigo totalmente por tu línea, de hecho defenderé siempre los Estados Unidos de Europa, que creo que es una especie de ente que lo defienden pocas personas, pero las que los defienden parecen utópicas, ¿no? Como que eso fuera imposible, sobre todo con lo demostrado por los distintos países de la Unión Europea en lo relativo a lo económico, ¿no? O sea, unión no hay ninguna. Bueno, pero por responder a tu pregunta, sin duda Bélgica en ningún momento ha sabido lo que pasaba en su propio país, o sea, tenemos ejemplos como el caso de España, que desgraciadamente desde el 11 de marzo de 2004 la seguridad que se ha desarrollado es una referencia en Europa y en todo el mundo. O sea, en España, dicho por gente de inteligencia, no podría ocurrir lo que ha ocurrido en Bélgica, o podría ocurrir pero con muchísimas menos probabilidades, porque la seguridad que se ha desarrollado, ya digo, es un auténtico ejemplo. Pero es que tenemos, nosotros nos acordamos, ¿no?, de lo que pasó en París, y que Bruselas fue una ciudad totalmente cerrada, clausurada. No sé cuánto estuvo clausurada, no recuerdo, pero es que tampoco podemos ir hacia eso, porque es que entonces ganan ellos. O sea, hay que proteger a los ciudadanos, pero a la vez hay que proteger nuestros valores. Yo sé que de alguna manera es un poco un conflicto, ¿no? Es un conflicto, pero yo creo que tenemos que intentar paulatinamente, no sé, llegar a un acuerdo, ¿no?, en eso. Y para eso, ¿qué hace falta? Pues hace falta seguridad, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que tiene que haber unión en todo, y especialmente en la seguridad. Y ya añado que igual viene después en el debate esta cuestión, que sin duda tiene que haber una intervención, pero tiene que haber una intervención no solo militar, sino que tiene que haber una intervención de todo tipo. Tiene que haber una intervención en redes sociales me refiero, tiene que haber una intervención en cuestiones que no tienen que ver puramente con lo militar, sino que tiene que ver más con lo político, ¿no? O sea, creo que tiene que haber, no sé, tiene que haber una unión real, tiene que haber... sí, una unión real de todos los europeos en todo tipo de cuestiones, porque es que si no, nunca les ganaremos, nos ganarán siempre. Decías, muy brevemente, solo contestar una cosa, decías que no podemos dejar que nos ganen en ningún terreno, y estoy de acuerdo contigo, y matizaría que en estos momentos, cuando algunos pretenden que se combate el terrorismo recortando el Estado de Derecho en los países europeos, creo que tenemos que tener claro que en estos momentos en los que se atacan los valores europeos, se ataca el Estado de Derecho europeo, tenemos, por el contrario, que defenderlo más que nunca. No defender el Estado de Derecho, recortar el Estado de Derecho, significa claudicar y darles una victoria a los terroristas. Pues en primer lugar, en lo referente a Bélgica, como todos sabíamos, Bélgica era el punto débil de Europa. Es un país de tránsito, que se produce una gran actividad tanto económica como política, es el centro de la Unión Europea, y ha sido un país que se ha visto desbordado por la situación. No ha sido capaz de hacer frente a unos incidentes como estos, porque es un país que ya lo ha demostrado con nivel de alerta 5, no ha sido capaz. En los atentados de París cerraron Bruselas por completo, los militares inundaron las calles. Es algo que... Ahí está el problema. ¿Qué deberían hacer los países europeos? Pues todas las élites europeas deberían buscar un consenso común para tener una percepción común y colectiva de la situación. La única forma de hacer frente al autodenominado Estado Islámico es que la Unión Europea utilice conjuntamente
todos los instrumentos, tanto policiales como económicos como jurídicos, para hacer frente a esta amenaza terrorista internacional. ¿Cómo se consigue esto? Yendo todos juntos. Si cada uno afronta la situación por la guerra santa por su cuenta, no vamos a conseguir nada. Eso lo tenemos que saber. Se ha sido excesivamente permisivo en Europa, y por eso ahora, en fin, hay países que tienen este problema acrecentado. A ver, yo es verdad que no tengo muchísima información, como creo que la mayor parte de europeos, porque esto, o personas que pertenecen a países, ¿no?, con esa cultura, que seguramente, como Mohammad, como hemos visto antes, pues tiene más información, o expertos en materia, pero yo sí que me gustaría dar mi opinión en el sentido de que yo creo de que hay una grandísima cantidad de ciudadanos musulmanes en Europa que no tienen la culpa de nada y que también creen en la libertad, ¿no? Eso es muy importante, lo hemos dejado claro al principio, pero también es verdad que habrá, como todo, personas que no crean en esa libertad. De hecho se está viendo, y con eso sí que debería haber habido una prevención en Europa y en países especialmente como Francia, en los que por lo visto los atentados nos han dejado ver, Bélgica también, pero Francia especialmente por ser más grande, que no ha habido controles, o sea, no ha habido controles, y que en general estas situaciones no se solucionan cuando pasan, sino que se solucionan mucho antes, ¿no? Esto es un poco, por hacer un símil, aunque parezca que no tenga nada que ver, esto es un poco como los incendios forestales. Siempre se ha dicho que hay que prevenirlos en invierno, no en verano. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, hay que prevenir antes de curar. Por tanto, yo creo que los líderes europeos, además de, por supuesto, hacérselo mirar en el sentido de los refugiados, que también tiene mucho que ver, también se lo tendrán que hacer mirar por todo este tipo de situaciones. O sea, creo que los ciudadanos, todos los ciudadanos europeos, somos damnificados de esta situación. Entonces, claro, yo creo que tenemos que, como ha dicho Álvaro, llegar a una solución conjunta cuanto antes, porque es que el tiempo pasa, ¿no? Y esto se debe hacer rápidamente. Bueno, es que un estado permisivo precisamente ha sido Bélgica. Bélgica ha tenido una legislación antiterrorista muy débil. Bélgica está más preocupada de sus problemas internos nacionalistas que verdaderamente preocuparse por los problemas de integración de ciertas comunidades en su territorio. Vamos a ver, es lo que decimos siempre. ¿Tienen la culpa los musulmanes? No, por supuesto que no. Ahora bien, estos problemas surgen en aquellos lugares donde se da un gueto, donde no hay una integración real y donde estos extremistas aprovechan para meter sus ideas, para al fin y al cabo transgiversar sus ideas religiosas que hagan a otra gente matar por ellos. Y eso es lo que en Europa no se ha hecho absolutamente nada. Tú le decías muy bien, hay que integrar, hay que hablar de educación, y hay que hablar de que, pues el lado positivo, pero también el lado negativo de unas leyes quizá más duras en ese aspecto contra el terrorismo. Que estar en una mezquita, un imán, y que diga ciertas proclamas que atentan directamente contra la libertad, pues quizá debería ser delito, porque los principales beneficios de eso sean los musulmanes, porque la gran mayoría no tienen culpa de lo que está pasando. Y yo, por hacer un apunte, porque es que me ha parecido muy interesante lo que comentas de los nacionalismos, el tema de los nacionalismos europeos también tiene mucho que ver con esto, porque es que esta mañana comentaban en los medios de comunicación una cosa que me ha parecido terrible y me he quedado pasmado, y es que en las propias comisarías policiales no se ponían de acuerdo entre franceses y flamencos. O sea, es que es increíble, o sea, cuando hablaban los de habla francesa, no querían hablar los de habla flamenca. Entonces, si ya, hasta en una cuestión tan terrible como es la del terrorismo, como es la de muerte de personas, que yo creo que no hay nada peor, ¿no? Estamos ya también con los problemas idiomáticos y territoriales, es que, en fin, ¿qué nos está pasando, ¿no?, como sociedad? Es lo que decía al principio de intervención. ¿Por qué nos atacan? Porque nos ven débiles, porque saben que porque pueden somos con débiles. nosotros, exactamente, porque somos débiles y no estamos cooperando lo suficiente ni estamos trabajando en equipo para solucionar este problema. Es lo que tú dices, se centran más. Es que me parece absurdo, ese detalle no lo sabía de las comisarías ahí en Bélgica, pero es un ejemplo del problema que tiene Europa. Decía Sergio un par de cosas que me han parecido muy interesantes. Primero ha dicho que una gran cantidad de musulmanes en Europa y obviamente fuera de Europa condenan enérgicamente el terrorismo, vamos, el 99,9% sin ninguna duda. Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que tener en cuenta algo que ha dicho Muhammad que me ha parecido muy interesante, y es que hay que ser amigo de los pueblos. Hay que ser amigo de los pueblos, y eso pasa por estar siempre enfrente del enemigo de todos y no ver en quien no es un enemigo el enemigo. Tenemos que recordar en todo momento que los refugiados, que creo que es un tema que es imprescindible, del que es imprescindible hablar si hablamos del terrorismo, los refugiados huyen de eso. Lo decía en el anterior programa, cuando se hace el argumento de que entre los refugiados pueden venir terroristas, son de una clase
muy diferente en el sentido de que los terroristas vienen en avión porque tienen recursos, todo lo que es el núcleo del ISIS tiene recursos para que los terroristas viajen en avión y viajen bien. Entonces, hay que diferenciar entre el enemigo y el perseguido, y ponerse siempre del lado del perseguido. Y decías otra cosa que me parecía muy interesante, que es que hay que prevenir antes de curar. En Europa tenemos un problema, y es que no hemos sabido, digamos de una manera eficaz, integrar a los barrios periféricos donde hay jóvenes europeos que podrían llegar a verse vinculados con el ISIS, y tenemos que hacer un trato directo, hacer una integración de ese tipo de... No, es que además ya estoy de acuerdo en que es que el enemigo ya está dentro, es decir, los terroristas que han atentado en París, los que han atentado en Bélgica eran europeos, habían nacido aquí en Europa. Educados aquí. Por tanto, el argumento de que los refugiados entran terroristas, yo no lo comparto, pero sí que es cierto que si no hacemos nada aquí dentro, lo que hablamos de educación, lo que hablamos de prevención, esa gente se va a instalar en nuestras ciudades, al final acaba sin mezclarse con el resto de los ciudadanos, al final acaba en un gueto. Además va a dar mala imagen de los demás musulmanes. No, es que además eso sí que puede ser un foco para que luego venga alguien y les convenzca para hacer estas cosas. Hoy salía la noticia de que cuando habían detenido, cuando han detenido al último autor que faltaba del atentado de París, había estado 4 meses escondido porque le habían ayudado su familia, vecinos, es decir, parte de la comunidad que había allí. ¿Y eso por qué se produce? Porque no hay una verdadera integración en algunas zonas de estas ciudades. Y eso es un problema que Europa tiene que solucionar. Pero creo que tampoco es un último matiz, que creo que no se puede permitir la excusa de la excesiva permisibilidad que ha tenido Europa para reforzar y dar hincapié a los argumentos de los partidos nacionalistas que, como recordamos, es algo preocupante. Están viendo un incremento de popularidad increíble. Es algo que no nos podíamos creer en el pleno siglo XXI. No, pues hay que evitar eso, pero también tenemos que evitar ser demasiado laxos, no hacer nada, es que no, o sea, hay que tomar unas medidas. Pero además una cosa importante, yo de verdad rápidamente querría aprovechar un canal, digamos que llega tanta gente como es la televisión, para comentar al pueblo musulmán, llamar al pueblo musulmán a que de alguna manera, en lo que pueda, se revolucione contra esto. Porque es que, sin duda, el problema no se va a arreglar solo si los europeos que no somos musulmanes hacemos algo, sino que tienen también que ser los propios musulmanes, que, como ya he dicho antes, no creen, ni mucho menos en lo que cree el Estado Islámico y otros grupos terroristas, sino que creen en la libertad, los que tienen que revolucionarse contra esto y tienen que quitarse esas ataduras, porque será una manera de que los europeos, no es mi caso, no es el de esta mesa, pero de que los europeos les veamos muchísimo mejor, como debería ser, y les apoyemos todavía más. Por tanto, seamos más gente y podamos solucionar el problema mucho más rápido. Sí, Sergio, pero no tenemos que olvidarlo, hay que ser conscientes de la situación. Se está promoviendo la islamofobia en toda la Unión Europea y es un tema muy delicado. Y con esto tenemos que hacernos fuertes todos, porque si no, no vamos a llegar a ninguna solución positiva. Bien, debería haber suspendido su agenda prevista para hoy Mariano Rajoy. Ha habido ahí polémica porque no ha suspendido los actos previstos. Pues yo rápidamente querría comentar que tengo dudas, porque esta mañana, cuando veía que Rajoy era de los pocos líderes europeos que no, de alguna manera no suspendía su agenda, pues me ha parecido preocupante, porque parece como que Rajoy en ningún caso está en nada, ¿no? O sea, parece como que le importa un bledo todo lo que pase en España y en Europa. Pero a la vez pienso que si suspendemos la agenda, me gustaría saber qué opináis, si suspendemos la agenda de alguna manera también le estamos dando la razón, en el sentido de que ellos lo que quieren es que no todo siga, ¿no? Sino que todo se pare. Y es verdad que evidentemente ante una situación como esta, al menos el día en el que ocurren los atentados hay que estar en ello, pero es que igual posteriormente no hay que estar tanto en ello. Y los medios de comunicación, en ocasiones, no todos, es verdad, pero es una cosa que suele ocurrir, abusan de las imágenes sensacionalistas, abusan del mensaje que yo puedo asegurar que estarán palmeando, ¿no? en los países en los que se encuentren personas que pertenecen a este tipo de agrupaciones, de organizaciones terroristas. Entonces yo creo que dentro de los propios medios de comunicación y también los lectores, los oyentes, los espectadores, tenemos que aprender a que igual tenemos que alejarnos un poco de este abuso de la información, y tenemos que poner contexto, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Sí, yo coincido plenamente contigo, entiendo los dos puntos de vista en plan cancelar, no cancelar. Yo creo que eso es algo ya que tiene que decidir el Partido Popular. A mí, personalmente, al día siguiente, pues bueno, yo lo puedo entender, no me parece para polémica. Yo rápidamente creo que es una cuestión superficial.
creo que está bien que le dediquemos 30 segundos, un minuto, pero vamos, creo que es una cuestión superficial que Mariano Rajoy suspenda o no su agenda después de lo que ocurrió en París. Creo que de lo que tendría que ocuparse es de conseguir que trabajemos todas las fuerzas políticas juntas en frente para enfrentarnos a esta amenaza, y creo que deberíamos hablar todos para realmente encontrar una manera eficaz de combatir esto, no lo que se ha intentado un montón de veces y nunca ha funcionado. Rápidamente tenemos que cortar las vías de financiación del ISIS, tenemos que apoyar a las fuerzas democráticas del mundo árabe y tenemos imprescindible, y lo repito siempre, que proteger a los refugiados. Sí, bueno, como último apunte y en forma de conclusión, mi propuesta de solución, la primera, como he dicho, la creación de un cuerpo de seguridad europeo de inteligencia y un cuerpo de policía federal para toda la Unión Europea. En segundo lugar, lo que has dicho, prevención y educación aquí en Europa. En tercer lugar, se necesita una intervención militar contra el Estado Islámico y apoyar a las fuerzas rebeldes sirias para que derroquen al dictador Assad. Y por último, que también es muy importante, dar una solución de futuro a esa zona, porque lo que no se puede hacer es como se hizo en Irak: se invade Irak, el país queda un caos, nos vamos y surgen terroristas. No, una vez que hayamos derrotado al ISIS hay que darle una opción de futuro a esa gente, y para eso se necesita la colaboración de Arabia Saudí y de Irán. Y una muy buena propuesta es la de la Ruta de la Seda, que quiere hacer un canal comercial por esa zona que puede traer prosperidad y traer paz, por fin, a esa zona del planeta. Sí, como comentabas, yo creo que la única forma de desarticular al terrorismo es la cooperación conjunta de todos los países ante esta situación y intentar de alguna manera desarticular principalmente la red terrorista en Siria y en Irak. Es lo fundamental. Y con respecto a la no comparecencia de Mariano Rajoy, me parece un tema superficial, como apuntaban mis compañeros, y creo que el único que debía dar explicaciones era el ministro de Interior, Fernández Díaz, y ha comparecido en la reunión de la Comisión del Pacto Antiyihadista, y nada más. Bien, pues esto es todo por hoy. Nos han quedado algunos flecos, pero la próxima semana seguro que tenemos que hablar también sobre este tema, porque continuará estando muy de actualidad. Y antes de marcharnos, recapitular algunas informaciones, por si alguien todavía no se ha enterado. 34 muertos y 200 heridos. 4 de los heridos españoles. Jornada trágica sin duda en Bruselas. Bien, esto es todo por hoy. Volvemos la próxima semana. No, ¿qué haces aquí? ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando al revés? ¿Está diciendo Verónica? Pase lo que pase. Decidle al mundo. Decidle a mi familia que nunca dejé de intentar volver a casa.